Muy buenas tardes a todos y bienvenidos acá como todas las semanas a nuestro espacio sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Específicamente hoy vamos a hablar sobre un tema bastante que está en la boca y en la mente de muchas personas, sobre todo esos inversionistas inversionistas latinoamericanos, ¿no? Que están buscando hacer inversiones inmobiliarias acá. Y es sobre el tema de la famosa crisis que se viene acá para los Estados Unidos, y hoy con un invitado especial, una persona pues que admirada, muy admirada aquí en la industria, obviamente admirada por mí, una de las personas que más respetamos en la industria, y que hoy nos va a regalar un poco de su conocimiento. Ahorita les voy a hacer la presentación de él. Es una persona que tiene mucha experiencia en el mercado, y bueno, espero que después de lo que vamos a conversar hoy, saquen sus propias conclusiones acerca de lo que se avecina en el futuro, ¿no? Y de estas inversiones que tanto están esperando hacer allá en Latinoamérica. Así que bueno, para siempre, igual hay personas siempre conocidas, ¿verdad? Que son residentes, ¿cómo es la palabra? Siempre están aquí acompañándonos en nuestro webinar, como también hay personas nuevas. Así que bueno, ya empezaremos acá la presentación. Eh, Se avecina una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Hombre, qué palabra esa tan fuerte en un país tan maravilloso como los Estados Unidos. Pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alex de la Rota, soy agente inmobiliario licenciado para todo el estado de la Florida. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami Real Estate. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC. Y a través de mi compañía nos especializamos en asesorar a inversores extranjeros interesados en hacer inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Tengo un equipo multidisciplinario donde no solamente lo ayudamos a escoger la propiedad que usted va a comprar, sino también los asesoramos desde el punto de vista legal, jurídico, contable, a través de los diferentes integrantes de mi equipo, así como la escogencia de la propiedad y administración de las propiedades también, ¿no? De aquellas personas, pues, eso es una de los interrogantes, ¿no? Que tienen muchas personas. Compré mi propiedad y ahora qué hago. Pues obviamente nosotros aquí en nuestra oficina también ofrecemos el servicio de gestión de propiedades, y aquellas personas que también necesitan, bien sea que la vayan a rentar por Airbnb o simplemente quieren una propiedad para vacaciones, un second home como decimos nosotros acá, también les ofrecemos el servicio de decoración de interiores de las propiedades. Como pueden darse cuenta, es un servicio completo, y los llevamos de la mano desde el principio hasta el final para que tengan una experiencia completamente positiva. Nuestro invitado de hoy, el gran Tomás Hoffman, que yo lo llamé muy cariñosamente, lo llamo muy cariñosamente, el gurú de los bienes raíces aquí en los aquí en Miami, en el centro de Florida. Es una persona que tiene más de 35 años de experiencia en este mercado, y esa experiencia obviamente la ha hecho pasar por los diferentes ciclos inmobiliarios que hemos tenido durante los últimos años, y esa experiencia es la que hoy le vamos a exprimir por completo para que él nos dé su opinión de lo que cree él que va a suceder con base en estadísticas reales y en información del pasado, ¿no? Entonces, eh, espero pues estimado Tomás, bienvenido. Estás en mute, si no estoy mal. Mute. Sí. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alex, por tu invitación y por la confianza que depositas en mí. Y bueno, un placer estar aquí contigo y contribuir y compartir con aquella información que yo pueda de alguna manera aportar a esta sala y bueno, dar un poco de perspectiva, ¿no? De dónde estamos y para dónde vamos en base a lo que he vivido, ¿no? Porque ya son 36 años y ya hemos pasado por 7 ciclos en ese tiempo Sí. de ajustes, ¿no? Porque la economía es dinámica, ¿no? Esto nunca es estable y perfecto. Es siempre un vaivén, ¿no? Es como la ola del mar, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Pero bueno, hay cosas que podemos identificar
y cosas que podemos hacer para poder tanto defendernos como aprovechar el momento, ¿no? Porque Correcto, correcto. A mí me encanta esa frase que tú dices que tú le vendiste. ¿Quién fue tu primer cliente, Tomás? Pedro Picapiedra, en inglés, Fred Flintstone. Ay, hombre, me da mucha risa. Bueno, muchas gracias, estimado Tomás, por haber aceptado nuestra invitación y Gracias a ti. prepárate que te vamos a mandar con preguntas. Con gusto. Bueno, para aquellas personas que no me conocen todavía, me pueden encontrar en las redes sociales, Miami Real Estate Offers, así como aparece allí en Facebook. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que los lleve directamente a la diferente red social. También me pueden encontrar como Miami Real Estate Offers con la rayita debajo, tal cual como aparece allí, donde podrán llevarlo a mi perfil en Instagram, toda la información. Estamos posteando regularmente, diariamente, información de interés, propiedades de la semana, los diferentes proyectos que ofrecemos. Bueno, todo está ahí. También tenemos un canal en YouTube que se llama Inversiones en la Florida, donde podrán encontrar toda la información que usted necesita saber antes de hacer inversión inmobiliaria. Mejor explicado no puede estar allí. Cuáles son las diferentes zonas de Miami, cuáles son los diferentes tipos de propiedades que existen, cómo financio mi inversión, todos los proyectos de Miami también están presentados allí. Así que es una fuente de información que ustedes pueden tener 24 horas al día, 7 días a la semana, solamente haciendo clic. Y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, porque realmente semanalmente estamos colgando allí, poniendo información de valor. También para aquellas personas que quieren saber un poco más de mí, me pueden encontrar como alexdelarrota.com. Esa es mi página web y ahí encontrarán todo lo que es información más sobre mí, sobre el curso inmobiliario, sobre los próximos webinars y los anteriores webinars, porque también están grabados allí. Entonces pueden navegar ahí con facilidad. Y aquellas personas que me quieren contactar directamente vía WhatsApp, bien sea al final de la reunión o más adelante, otro día, pues lo pueden hacer a través del siguiente número, el +1-774-301-0158, o también pueden hacerlo llamando una foto del código QR e inmediatamente los va a llevar a mi perfil en WhatsApp, donde podemos acordar una cita, ¿verdad? Al final de la reunión o más adelante sin ningún tipo de compromiso. Lo pueden hacer sin pena, que nosotros acá no cobramos por eso. Entonces, también tenemos en la página web, como lo mencioné, también tenemos un curso de inversiones, un curso inmobiliario para inversionistas. Son 12 módulos, 1.5 horas de contenido en video, donde usted va a encontrar todo lo que necesita, desde la A hasta la Z, vuelvo y repito, para que cuando llegue a hacer la inversión llegue con mucho más idea, con mucho más claridad acerca de qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer antes de hacer la inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Aquí un poco de los proyectos con los que nosotros trabajamos aquí en Miami. Y también tenemos en la página web los diferentes dossiers en donde hablamos de las diferentes zonas, las características, lo que hay para hacer en Miami Beach, en Orlando, las diferentes propiedades y proyectos que existen en cada zona, completamente gratis. Lo pueden bajar desde mi página web. Ahora sí, mi estimado Tomás, vámonos al tema del momento. Se viene una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, hombre. Esa es una pregunta que está tan de moda y eso más que todo es, y lo conversábamos ayer, digamos, una especie de guerra psicológica contra el consumidor, ¿no? Que lo que van buscando obviamente es calmar un poco el consumo y bajarle el aceleramiento a la economía, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, Alex, ante todo hay que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros en el 2020, en febrero, pegamos el freno, llega la pandemia, se crea un pánico enorme, la bolsa se desploma, todo el mundo piensa que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Sí. Y así estábamos todos y la realidad es que de eso nadie se podía defender ni nada y todo el mundo estaba en un modo de sobrevivencia. Y yo personalmente, que estoy en el mundo inmobiliario igual que tú, pienso, le digo a mi esposa, prepárate
agarra todo porque aquí nos va a llevar el huracán, digo, el huracán financiero. Aquí no va a haber ingresos, aquí esto va a ser un desastre. Y yo me imagino que muchos de ustedes que nos están viendo se identifican con esa sensación y ese momento, que muchos ya se han olvidado, ¿no? Pero era un momento fuerte. Y pasa lo impensable, Alex. Sí. En el mes de febrero empieza esto, marzo, en abril, a finales de abril o mayo, y estamos en medio de la pandemia, encerrados, y de repente el mercado inmobiliario arranca a una velocidad tremenda, parece un caballo desbocado galopante, no solo en Miami, en todos los Estados Unidos, un desborde, y hubo realmente razones, hubo medidas económicas que el mercado vio y anticipó, bajada de intereses drástica para crear consumo, empezaron a imprimir todo tipo de ayudas de dinero, se inundó el mercado de liquidez y a pesar de que muchos no trabajaban, cobraban un cheque igual, muchas empresas que no producían cobraban un cheque igual, o sea, el gobierno se encargó de sostener la economía a pulmón, pero creó una situación de tremenda liquidez, de exceso de liquidez, que luego, unida, ¿verdad?, a tanta demanda y a la disrupción que hay en lo que se llama la cadena de oferta, supply chain en inglés. La cadena de suministro. Sí. La cadena de suministro fue interrumpida, las fábricas cerraron, no produjeron, se comieron los inventarios y de repente en ese shock sobre el mercado, todo el mundo comprando y comprando y comprando, y se crea esta gran demanda. Entonces empieza este gran proceso inflacionario que tenemos hoy, ¿no? Correcto. Y es una consecuencia de haber salvado la economía en su momento. Correcto. No es un capricho. Y de hecho salvaron la economía americana y la del mundo, porque muchos países, como tú dices, dependen, ¿no? Cuando en Estados Unidos estornudan, en otras partes ya tienen gripe o pulmonía. Depende. Entonces estamos viviendo un momento muy especial históricamente que no tiene nada que ver con un ciclo normal de la economía. Esto es como un shock, ¿no? Salvaron al paciente y ahora el paciente tiene consecuencias, le duele la cabeza, pero el paciente está salvado, pues. Es lo importante. Correcto, no, y eso que tú dices es verdad. Eso, digamos, desde el punto de vista de los Estados Unidos, lo que hizo el gobierno, dices tú, es poner la economía, digamos, esto no se nos puede caer, esto no puede pasar lo que está pensando la mayoría del americano, ¿verdad? Que es que esto se va a venir abajo. ¿Qué hicieron? Vamos a aumentar, vamos a provocar consumo, vamos a bajar las tasas de interés a los mínimos históricos, porque nunca habían estado tan bajos en mucho tiempo. Primero que todo eso. Después de eso le metieron cantidad de dinero al mercado, ¿verdad? Obviamente cuando yo le dije a mi esposa, yo me acuerdo, esa cantidad de dinero que está imprimiendo el gobierno, lo primero que va a generar es inflación. Eso es una regla de economía que todos sabemos, ¿no? Inyectas liquidez al mercado, se viene una fuerte inflación. Ahora, eso produjo el efecto deseado, ¿no? ¿Verdad? Ahondado ahora con el tema de la Florida, porque es que en la Florida estamos viviendo nosotros algo completamente atípico o diferente a lo que está viviendo el resto de Estados Unidos, y es que hay una migración interna de las personas acá de otros estados como Nueva York, como California y como Chicago, ¿verdad? Illinois, Chicago, que se están viniendo demandando una inmigración. ¿Por qué? Se dieron cuenta primero que no necesitan vivir ni en Nueva York ni en California para poder trabajar en cualquier parte del mundo. Esa foto de las cosas que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Y segundo, que pueden comprar propiedades mucho más baratas. Acá pueden comprar una casa de 5 cuartos con piscina al lado de la playa por mucho menor precio del apartamento que tienen allá de un cuarto en Manhattan, ¿verdad? Y tercero, el tema impositivo. Pagan mucho menos impuestos aquí cualquier persona que iba acá, que a diferencia de esos países. Entonces, eso también aumentó la demanda, obviamente, a un incentivo por comprar propiedades a causa de que los intereses están bajos, y eso aumenta pues la demanda de propiedades acá, que causó que no hubiera inventario. De hecho, todavía estamos viviendo esa época, estamos sufriendo de eso, de que no tenemos inventario, ¿verdad? Entonces, esto es producto. Ahora, la actualidad hoy en día, por lo menos lo que nosotros hemos estado leyendo y hemos estado averiguando,
y lo vamos a hablar acá con hechos verificados, porque es que la gente no se puede poner a hablar de crisis, ¿verdad? Porque lo que realmente se viene, para mí lo que se realmente viene hablando es de una recesión que se viene, pero una recesión también provocada, porque es que hay una diferencia, ¿verdad? Y tú no sé si nos puedes explicar la diferencia entre lo que es una crisis inmobiliaria, una crisis a una recesión, porque hay una diferencia bastante importante, ¿no? Mira, Alex, yo viví el último ciclo de la crisis inmobiliaria financiera y la voy a reversar. Fue financiera inmobiliaria en el 2008, donde había sencillamente condiciones muy particulares de especulación, excesos de inventario, excesos de pedir prestado a los bancos, préstamos kamikaze, le prestaban el dinero a la gente sin preguntarle demasiado. Había una serie de condiciones que crearon eso y que fueron el detonador de todo eso fue la crisis financiera. Ocurrió una crisis financiera que derivó de una crisis inmobiliaria, que derivó de una crisis financiera y se formó una especie de centrífuga negativa y entramos en un estado no de recesión, de depresión económica, o sea, hubo Correcto. una gran depresión. Y esto yo creo que es algo que tenemos que hacer muy claro a todo el mundo, Alex, que hay una gran diferencia en la palabra recesión. La palabra recesión es como que el paciente tenga un poquito de fiebre, ¿verdad? Y la palabra depresión es que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Muy mal. Esa es la Correcto. diferencia. O sea, hay una diferencia de conceptos, la gente los mezcla. La recesión es un desaceleramiento de la economía, no es caerse por el precipicio. Son dos Correcto. cosas distintas. Correcto. Entonces, sí, definitivamente el gobierno ha tomado medidas, entre ellas la subida de tasas de intereses, ¿verdad? Para Sí. poder frenar ese consumo tan violento que había. Aquí teníamos condiciones, Alex, donde todavía hoy comprar una casa para un comprador normal es una odisea porque tú haces, hay una casa a la venta y todavía sigue habiendo 10 compradores. Bueno, Sí. ahora no hay 10, ahora hay 5, pero sigue habiendo demanda y hay muy poco inventario. Parte de lo que sucedió en junio del 2020, 21, del 2020 al 21, al final de año pasado, es que el shock que se le causó al mercado por la extracción de inventario fue enorme. O sea, vino toda la gente del norte, más los que ya estaban aquí comprando por esos intereses bajos, y sencillamente vaciaron el almacén. O sea, Correcto. imagínate que había un almacén de casa y las vaciaron y el almacén sigue vacío porque no se ha podido reponer, pero sigue habiendo compradores afuera queriendo comprar en el almacén. Bueno, ahora como los intereses subieron, pues en vez de ser 50 compradores son 20, pero sigue habiendo una condición donde hay más compradores de lo que hay oferta de producto. Con lo cual, tengo que hacer el primer punto de lo que quería hablar hoy, era que debido a los bajos inventarios y la alta demanda, todavía los precios no solo se mantienen, sino que siguen subiendo. Y esto lo podemos comprobar con unas tablas y desafortunadamente no las colocamos aquí, pero alguien que esté interesado se las podemos ver, de la Asociación de Realtor de Miami. Son cifras oficiales, no son opiniones nuestras, Alex. Sí. Son cifras oficiales de la asociación basadas en transacciones que ocurren, que suceden, cuántos hay a la venta. Y tú ves que ha bajado la cantidad de casas a la venta, Sí. pero ha subido el precio y el inventario sigue muy bajo. O sea que al final no hay una condición de exceso de inventario, que sería una de las razones por la cual Claro. los precios caerían o podría haber una sobreoferta. O sea, no hay condiciones de sobreoferta ni de que sea posible crearla, porque construir, Alex, demora un tiempo. Bien Sí. sea una casa cualquiera en Miami demora un año de planos y permisos y otro año en hacerse. Y estoy hablando optimistamente, entendiendo de que hay escasez de ciertos materiales y ciertos productos para las casas. Claro. Nosotros por lo menos hoy, tú sabes que yo soy parte de un grupo que construimos y hoy estábamos en una reunión hablando de que una de las casas que tenemos tiene un problema de ventanas. Tenemos un mes de retraso
y ya nos está, de 12 meses nos está colocando en 13, porque no hay la ventana no va a llegar. Correcto. Entonces, aparte que no hay inventario, lo que viene entrando viene más lento. Los edificios, fíjate que los edificios que se venden en preconstrucción son por lo menos, voy a decir algo, un año de preventa, ¿verdad? Para que empiecen a construir y después hay 2 a 3 años en condiciones normales de entrega. Estamos hablando de 4 años para que le pongan producto al mercado. Y la pregunta es ¿y qué pasa entonces con los compradores que están hoy, que quieren comprar y que necesitan comprar, Alex, porque muchos vienen del norte? Inclusive yo he hablado con gente de Latinoamérica que se está mudando para acá por condiciones económico-políticas y me dicen, Tomás, no hay inventario. Le digo, es cierto, no hay. Y ni siquiera hay el prospecto de que lo haya este mes que viene o dentro de 6 meses. O sea, Sí. esta condición de mercado va a continuar por lo menos por un par de años, donde se ve ahorita. Correcto. Adelante. No, son temas muy importantes. Tú lo has tocado, ¿no? El tema del inventario nos va a seguir afectando por mucho tiempo, porque es que Totalmente. definitivamente la oferta es mucho más alta que perdón, la demanda es mucho más alta que la oferta. Hay muchas más personas comprando, incluso con los intereses subiendo, ¿verdad? Entonces, además de eso, la inflación, por mucho que el gobierno trate de subir las tasas de interés como lo está subiendo, que la está subiendo bastante agresivamente, todavía vamos a tener sufriendo esa inflación, ¿no? Producto, sobre Pero todo aquí en la Florida, de que no tenemos propiedades, eso aumenta y también en la cadena de suministros, ¿verdad? Que también influye en el tema en el tema del inventario. Ahora, Alex, si me lo permite, solamente para redondear la idea en ese orden de ideas. La sí, inflación es un conjunto, ¿verdad?, de cambios de precio, lo que se llama CPI, Consumer Price Index. sí, La parte inmobiliaria es una parte de eso. Fíjate, entonces el correcto, gobierno sube los intereses, trata de controlar la demanda de vivienda, que es una parte importante, pero hay una otra parte donde no se ha hecho nada o casi nada y que afecta a toda la economía, y es el precio de la energía, el combustible. El petróleo está altísimo. Nosotros aquí estamos viviendo momentos de casi $5 el galón de combustible. En Europa, no sé si lo sabes, en Noruega, $11 el galón. sí, O sea, más del doble de los Estados Unidos. Y lo único que ha hecho el gobierno recientemente fue eliminar temporalmente los impuestos de la gasolina. federales del combustible, que creo que es 18 centavos, lo hablábamos ayer. Sí, Es un pañito caliente, pero el combustible, la gasolina, afecta a todo. O el diésel, ¿por qué? Porque cuando tú fabricas, por ejemplo, esta botella de agua, aquí hay un transporte de materia prima, un transporte de agua, el transporte de la etiqueta. Todo tiene que ver con el transporte. Y si el transporte subió, hay una reverberación, por decir una palabra, que afecta los precios de todo en la economía. Y eso no tiene que ver con los intereses hipotecarios. Esa inflación está ahí. Cualquiera que viva en este país te puede atestiguar de que si vas al supermercado, estás gastando mucho más de lo que gastabas el año pasado. correcto, Y correcto. tú dices, No, pero ¿por qué ha subido? Bueno, porque combustible ha subido, insumos han subido, salarios han subido. Alex, aquí en Estados Unidos hay un pleno empleo. Aquí la gente que tiene restaurantes, servicios, no consiguen gente para trabajar. Yo sé que mucha de la audiencia que está aquí es latinoamericana y eso suena como que estamos hablando de Marte, pero acá, a cualquier parte de los Estados Unidos que tú vas, hay una escasez. de personas para trabajar, y ya eso lo vamos a hablar ahorita, Yo pero lo sí, sé, y yo sé que tú tienes cifras importantes que respaldan eso. Claro, yo sé que, por ejemplo, hay gente de España viéndonos aquí y dice, pero espérate, en España hay desempleo, en otros. En Estados Unidos es todo lo contrario. sí, tenemos escasez de personas. Aquí necesitamos gente que venga a trabajar, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros acá, que vamos a conseguir algo y no conseguimos que no hay. Es algo impresionante. Ahora, esta es un poco de la gráfica que les traigo, porque obviamente todo esto que estamos viendo es con información, ¿verdad? De las oficinas de estadísticas de acá de los Estados Unidos. Este es de la oficina del trabajo aquí en los Estados Unidos, donde nos podemos ver que la inflación ha subido en los últimos años. Ahora, Tomás, sin embargo, este tema de la inflación, el único beneficiado con el tema de la inflación es el inversor inmobiliario, ¿verdad? Totalmente, totalmente.
¿De qué nos sirve a nosotros tener ese dinero en el banco si el banco lo único que va a hacer es el efecto contrario? Vamos a perder ese poder adquisitivo que tenemos, ¿verdad? En cambio que la propiedad va creciendo con la inflación, por lo menos con la inflación, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes Ese es algo que decir al respecto. ¿Ah? el resultado histórico que se puede comprobar de que las propiedades, la finca raíz, bienes raíces, han sido el hedge, o sea, la defensa contra procesos inflacionarios a través de la historia. Y, Sí, Alex, ese es otro factor por el cual se ha avalanchado, ha habido una avalancha de demanda, sobre todo propiedades muy caras, casas caras, propiedades comerciales de millones, de cientos de millones, porque el inversionista que tiene dinero en escalas grandes se da cuenta de que ese dinero va a perder mucho si se queda sentado en el banco. Y me claro. gustaría hacer un punto acá. En este momento, debido a todo lo que está pasando de este proceso de subida de intereses, como tú dices, del susto que le quiere dar el gobierno al consumidor, la bolsa se ha desplomado. De Sí, nuevo, no se ha ido al precipicio, pero ha habido un declive importantísimo y está habiendo una especie de éxodo de capital de la bolsa. correcto. Entonces, fíjate, ¿a dónde sale ese capital? Tú vendes tus acciones y ¿dónde termina? Bueno, ese dinero termina en el banco. Porque Hay dos formas, o lo pones en bienes raíces. claro, pero fíjate, Alex, perdón que te interrumpa, pero en el banco el efecto es que pierdes el 8,5% al año. Ojo, eso es lo que declara el gobierno. Cualquiera que vive aquí te podría decir que ese número es muy, pero muy tame, muy pasivo. Mi opinión, y esto no es hecho, pero es mi opinión, es que estamos un 20% anual. Sí, Aquí las rentas han subido 50%, el sí, combustible ha subido casi el 100%. O sea, el proceso inflacionario es más que lo que el gobierno admite. Pero correcto. vamos a decir que es el 8,5, Alex. Si tú vendes tus acciones, colocas $1,000,000 en el banco o te trajiste $1,000,000 de otro país, ¿verdad? Y está en el banco, un año más tarde, al punto que vamos, tú vas a tener 850,000 en el banco. Vas a tener 1,000,000, pero el efecto es que tu poder adquisitivo es el equivalente a 850. Correcto. ¿Quién conoces tú que tiene $1,000,000 que quiera que pierda valor? Nadie. Yo tengo un dicho, yo digo que no hay nada más cobarde que $1,000,000. $1,000,000, cuando sienten peligro, salen corriendo. Y estar en el banco es no peligrar, es seguramente perder. Claro, Entonces, ¿dónde va a ir el dinero? El dinero tiene dos sitios donde ir, o va a bienes y raíces o va al oro. El problema del oro es que el oro no produce nada, no produce ingresos. claro, Y ese dinero a bienes y raíces tiene la oportunidad de generar un retorno, además de protegerse. O sea, claro. claramente va a ser la opción más adecuada. La Eso es opción clarísimo. número uno, la opción número uno. Y no hay para dónde ir, no Claro, hay ningún otro sitio donde ir. No claro. existe. Claro, no, es que a diferencia del oro, muy buen ejemplo ese que tú traes, estimado Tomás, porque el oro sí, el oro te va a cubrir contra la inflación, pero no te va a generar el flujo de caja No hay que flujo. genera mensualmente en la propiedad, ¿no? Sí, Supremamente importante. correcto. Y nosotros, Alex, estamos manejando proyectos, inversiones acá, las manejas tú, las manejo yo, donde estamos mirando retornos en el orden del 6, del 7, del 8, en algunos casos del 10%. Sí, Entonces, imagínate un dinero invertido que no solo se protege contra la inflación, porque si algo sube durante periodos de inflación, son los inmuebles. correcto, Inevitable. Y estamos viendo el reflejo de esto. Pero además de eso, tienes un ingreso. correcto. Además de eso, tienes un ingreso. Eh, Ese es un punto extremadamente importante. O sea, estamos tratando de entender todos y de entender a la audiencia los distintos elementos que juegan y qué se puede hacer al respecto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Obviamente, para protegernos de lo que está pasando. Claro, y mira, y precisamente ese es el contenido de la siguiente diapositiva, ¿no? Porque la herramienta número uno para blindarnos contra la inflación es precisamente la inversión en los bienes raíces, ¿verdad?
que en los últimos años, en los últimos 2 años, ¿verdad? Estamos hablando todo aquí post pandemia, yo he podido ver, ¿verdad? Y seguramente tú también, estimado Tomás, y muchas de las personas que están acá quizás también, que la rentabilidad anual de las propiedades ha sido, yo creo que superior al 20%, ¿verdad? O sea, sin ninguna duda. Obviamente, Estamos siendo, digamos, conservadores, sí, tranquilamente un 20% anual. Ha habido casos de más, correcto. pero es un número muy, muy común. Y tú lo puedes ver, tú también, tú eres un desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Las propiedades que tomadas para las personas que, bueno, se me olvidó ponerlo también, que eres desarrollador de casas de lujo, de casas de 5, 6, 10 millones de dólares, en donde tú también has podido ver ese incremento en las propiedades y no solamente eso, sino en los costos de la materia prima, ¿no? Que obligan a que esos precios suban, ¿no? Alex, yo te lo comentaba, nuestros costos de construcción han subido 25% por la inflación en el último año, pero interesantemente, mira esto, la casa que vendíamos en 5, ahora la vendemos en 9, 10. Es Sí, interesantísimo. Mira qué protección, inclusive se ha hecho un mejor negocio. correcto, Es mejor negocio ahora que antes. Lo ha correcto. potenciado. Es correcto, así, exactamente, obviamente, las tasas de interés todavía, sí, todavía, porque es que la gente se asusta cuando empiezan a hablar de tasas de interés, y ahorita lo vamos a ver, creo que tengo otra diapositiva donde hablo de eso, pero las tasas de interés todavía siguen siendo bajas. Apenas nosotros estamos volviendo a las tasas prepandémicas, ¿verdad? En donde la gente se asusta, sí, está subiendo, obviamente se dejan influenciar por todas estas noticias negativas y amarillistas, pero realmente todavía tenemos intereses supremamente buenos. Y ahorita yo tengo una diapositiva donde voy a mostrar, la voy a comparar una noticia hace mucho tiempo ahora, según CNN, para el 2022 las propiedades todavía tienen se dice que van a tener una apreciación del 15%. Y eso no lo dice solamente la CNN, son números de la Asociación Nacional de Realtors, ¿verdad? Entonces, en lo que va del 2022, porque muchas veces las personas me preguntan, Alex, pero todavía es buen momento para comprar. ¿Será que todavía voy a ganarme esa valorización que se ha vivido? Digo, la respuesta es sí, todavía hay tiempo porque esta inflación no se va a parar y sobre todo que la demanda de propiedades todavía existe y el inventario está supremamente bajo. Hoy en día, estos no son números inventados, son números estadísticos, una propiedad no dura más de 60 días en el mercado a la venta. Yo creo que incluso ese número está muy alto porque lo Creo que que está yo, siendo muy alto. Si te sí, mando la tabla de reporte que salió del mes anterior de la Asociación de Miami, sí. estamos hablando de, Alex, 14 días. Mira, y 14 días se vende una propiedad y se cierra, o sea, se vende y la firma o la protocolización viene menos de 60 días. claro, las personas en Latinoamérica no nos creen eso hasta que No, lo viven. pero no lo decimos nosotros, Alex, tenemos toda la data para poder respaldar. Por cierto, todo lo que se dice aquí, Alex, todo lo que decimos está respaldado con la fuente de donde Correcto, vino. Son fuentes de profesionales, de asociaciones, de entidades del gobierno. No es opinión nuestra. Cuando algo es correcto, opinión nuestra, decimos que es opinión nuestra. Pero correcto. la data y todo lo que decimos está respaldado. O sea, no es tomado en el aire, ¿no? Claro, no, No, y nuestro, no es nuestra percepción ahora. Yo sí te puedo decir, estimado Tomás, que una propiedad exacta, eso está sucediendo en las propiedades para compra y venta, ¿verdad? Pero en la renta también. Tú pones una propiedad a la renta, máximo 15 días está la propiedad en el mercado cuando ya tenemos una persona, porque tampoco hay propiedades a la renta. está siendo generoso, Es muy correcto. generoso. No hay, y esto es algo que los invito que lo miren porque no hay. Yo, por ejemplo, puse una casa recientemente al alquiler. Estamos hablando de una casa de $15,000 al mes, que por cierto se alquilaba en 8,5 antes de la pandemia. Mm, Ahora son 15. Hay 3 ofertas en el segundo día, Alex. sí, 3 ofertas. sí. Y prácticamente 2 de ellas a precio full. Eso es otra cosa. La estadística dice que todo el mundo está pagando precio full. O sea, la Claro, no, sin rentabilización es descuento. 100%. Sí, Entonces, si hubiera una crisis inmobiliaria, pues obviamente ese no sería el caso.
Claro, claro. No, y me encanta que traigas esa colación porque aquí hay varios clientes míos. Están ahora mismo así, aquí escuchándonos en el webinar, ¿verdad? Y me encanta traer esta información porque las propiedades, lo que uno ponga en el mercado, y eso uno, lo que sea, te lo quitan de las manos. Te lo quitan de las manos en el precio que tú pides. Es correcto. Hay factores adicionales, ¿no? En el caso de Florida en particular, donde vivimos y donde hacemos la mayoría de nuestros negocios, Alex, aquí ha habido siempre, antes de la pandemia, un flujo constante de personas mudándose a este estado por una serie de razones, impuestos, clima, seguridad. No nos voy a aburrir con todos esos detalles, pero ya ese flujo existía y ese flujo era un flujo de más o menos 1,000 personas al día. Ese flujo no se ha detenido, sigue. La gente se sigue mudando para acá, se siguen retirando en Florida. O sea, hay una constante presión y demanda sobre el mercado inmobiliario. Originalmente, tradicionalmente, esto venía de Latinoamérica, los inversores. Hoy en día vienen de Estados Unidos también. Y ese flujo, de hecho, yo no quiero aburrir con cifras, pero se ha aumentado, ha aumentado y sigue ahí. Y bueno, con las distintas coyunturas políticas de Latinoamérica que han sucedido recientemente, pues eso pensamos que va a seguir en aumento. No, y Viene en como decimos, aumento. como Perdón, decimos nosotros acá, los gringos descubrieron Miami porque antes no venían. es correcto. Y no venían ni invertían. Hoy son los mayores inversores aquí en el sur de la Florida. Antes decíamos que Miami era lo más cerca a los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ahora Correcto. podemos decir que Miami volvió a ser Estados Unidos porque un montón de americanos de New York, del norte, se han mudado para acá y han recapturado Miami. Claro, no, y es que cabe anotar de que para que una persona pueda obtener los beneficios fiscales, ¿verdad? Correcto, Tienen que poner su residencia aquí y tienen que vivir aquí por lo menos 6 meses y un día. correcto. Ahora, yo quiero hablar también un poco acerca de los intereses hipotecarios y compararlos también con lo que sucedía hace 10 años, en el 2000, perdón, en el 2008. ¿Hace cuánto fue el 2008? Hace 14 años. Ah, ya pasó tiempo. Ha pasado tiempo donde las estadísticas y los números eran completamente diferentes. Hoy en día, ¿verdad? 9 de cada 10 propiedades tienen intereses fijos. Y eso es muy importante, Tomás, y tú lo viviste, porque en la última crisis, la mayoría de los intereses eran intereses variables, ¿verdad? Eso Correcto. es, hoy en día, 9 de cada 10 tienen esta tasa de interés fijo y el 38% de las propiedades no tienen hipoteca, no tienen deuda. Esto quiere decir que actualmente tenemos un mercado inmobiliario bastante saludable, ¿verdad? Y que las tasas de interés han subido más o menos alrededor del 5.5%, ¿verdad? Lo cual es positivo o negativo. Para mí es positivo todavía porque todavía no estamos llegando, no hemos llegado ni siquiera a esas tasas prepandémicas que yo me acuerdo que cuando yo hablaba con mis clientes en Latinoamérica, yo hablaba de tasas de 6-7% anual. Ni Correcto. siquiera hemos llegado todavía a eso. Mira, lo que pasa es que el público tiene memoria corta. Entonces Sí, se están acordando de lo que pasó hace 3 meses y dice, uy, pero no se acuerdan de la prepandemia, y la prepandemia fue ahorita, hace un par de años. sí. Esa era la norma, o sea, tener intereses al 2%, 2,5%, no es real, no son intereses reales, fueron intereses artificiales creados para crear una gran demanda y mover la economía. Esa fue la idea del momento, fue un shock para estimularla y ahora le están dando algo para bajarle la adrenalina, básicamente. Correcto, exactamente. Tienen que, lo que digo, ya están frenando, poniéndole un freno a la economía a propósito, ¿verdad? Así como hicieron, bajaron los intereses para aumentar el consumo, aquí lo que están haciendo es reteniéndola, ¿verdad? Ahora, para terminar ya con este tema de las temas de los intereses hipotecarios, todavía incluso siguen siendo muy buenas en comparación con el promedio de las tasas hipotecarias en otros países, donde en el mejor de los casos lo que puedes conseguir es un 8 o un 9% anual, ¿verdad? Y aquí todavía tenemos tasas de el 5%, 5.5%. De hecho, la semana pasada yo cerré un cliente al 4.5%. Qué bueno. Sí, eso es lo que se consigue y de hecho para el cliente extranjero, Alex, Sí, es infinitamente más fácil obtener un crédito hipotecario en los Estados Unidos
que para nosotros que vivimos aquí, los bancos a nosotros, a los locales, bien sea residentes o ciudadanos, nos piden mucha más información y mucho más prueba de muchas cosas que lo que le Claro, piden a ustedes los extranjeros o correcto. residentes, porque dentro, en los ojos de los bancos americanos, el no residente cuida mucho su inversión acá y paga, devuelve su préstamo. Eso es muy, muy importante para ellos. Quisiera hacer un comentario adicional para poder poner todo esto en contexto, Alex. Claro que Es sí. que el, 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 el espíritu de esta charla que tenemos es para que todo el mundo que está presente vea de que en los fundamentales de la economía no están mal, están bien. Sí, El desempleo está bien, la solidez económica de la gente que está pagando sus hipotecas, la cantidad de casas que están pagadas. O sea, hay una serie de parámetros fundamentales que están en sitio. De modo correcto. que el puro hecho de que los intereses los hayan subido no tendría que tener un efecto de alarma como están creando, porque realmente han creado una especie de efecto alarma, ¿no? Todo el mundo alarmado. Pero yo les hago una pregunta a la audiencia. Si, Alex, ¿cuánto es el desempleo que tú me lo comentaste antes? La Hay cifra, 3,4%. 3.4. Sí, Primero que todo, para los estándares de cualquier economía latinoamericana, europea, el 3.4% es un sueño dorado. Vamos a hablar claro. Para los americanos también lo es. claro, Aquí la tasa normal de empleo en una economía normal es del 5,5, 6%. Eso se correcto. considera perfectamente normal. Tener el desempleo, el 3.2, eso prácticamente es lo que se llama frictional unemployment. Eso se define en español, lo voy a traducir, como el desempleo que ocurre en gente que está cambiando de trabajo. O sea, Mm, ese momentico que se fueron de uno y van al otro. Eso es lo que básicamente tenemos. Ahora yo veo una pregunta. Si la gente tiene empleo y tiene ingresos, ¿tiene alguna razón por la cual no pueda pagar su casa? ¿Puede dejar de pagar en masa, en gran escala y generar una crisis? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? claro, obvio, claro que sí. Eso es un fundamental que tenemos que tener claro. Hay un pleno empleo con buena paga, de hecho, mejor paga que antes, porque hay tanta demanda que todo el mundo se ha visto obligado a A su vez. subir los sueldos y a subir todo. Se han visto obligados automáticamente. No se los ha impuesto el gobierno, se vieron obligados para poder atraer a la gente. Entonces, por otro lado, si el 38-40% de los hogares americanos están pagados, un hogar pagado no se puede perder. No Ah, puede haber un exceso de oferta en el mercado porque, como hubo en el 2008, que hubo una cantidad de oferta que, claro, cuando hay demasiado, deprime el mercado, ¿cierto? Deprime los precios. Tenemos el efecto totalmente contrario. No hay suficiente inventario y no hay una perspectiva próxima de que ese inventario, de esa demanda de inventario, se pueda cubrir a corto plazo. Entonces ya ahí tú tienes dos pilares que te dicen, acá no está pasando gran cosa. Pueden decir que hay fuego en el edificio, pero yo estoy viendo el edificio y a lo mejor hay fuego en una habitación de ahí arriba, del piso 40, pero el edificio entero está perfecto, ¿cierto? Es un correcto. poco la analogía que me gusta usar. Adelante, No, Alex. no, ya como para terminar este tema, obviamente todos son indicadores positivos. Lo que tú comentabas, el 40% de los hogares ocupados en los Estados Unidos están completamente pagados, ¿verdad? Según la revista Forbes. 9 de cada 10 propiedades, ya lo habíamos mencionado, están trabajando con tasa, tienen tasa fija. El 90% de las propiedades es un interés fijo, únicamente un 10% con interés variable, ¿verdad? Lo que sufrimos en la crisis inmobiliaria del 2008, que era el interés negativo, hoy no existe, solamente 2 de cada 100 propiedades están sufriendo de eso. Entonces, obviamente, muchos más indicadores que nos dicen que obviamente actualmente la economía está en un buen shape, ¿verdad? Ahora, hay otro tema importante, y ya tú lo habías comentado, otro indicador positivo es que es mucho más difícil incluso conseguir refinanciamiento para sacar dinero de una inversión, ¿verdad? Los bancos piden mucho más información, mucho más documentación para poder darle a la persona un crédito actualmente. Son muy cautelosos, Correcto. muy cautelosos, y esto viene de la crisis del 2008, donde se cambiaron los estándares de cómo se calificaba un préstamo y cómo se protegía ese patrimonio, ese capital. Y el gobierno federal americano le impuso una serie de condiciones a los bancos, donde los bancos tienen que ser
muy con la lupa a quién le van a dar dinero. Y lo han sido, y lo han sido. No hay, no hay facilidad así de dar el dinero muy, muy suavemente. No es tan fácil, sí. No hay, existe, lo puedes obtener, pero es un proceso donde tú vas a tener que probar, como dicen, más allá de la duda, de que tú tienes las condiciones de pagar ese préstamo y te piden más riesgo de parte tuya. O sea, te piden más dinero de tu bolsillo en la propiedad, que no te Correcto. vas a ir y lo vas a abandonar, digamos. Correcto, correcto. No, no, y es completamente diferente, opuesto a lo que sucedía en el 2007, 2006, 2005, en donde a cualquier persona le daban un préstamo, ¿verdad? Y la prueba está que la persona que se dio cuenta de eso, se dio cuenta que un día fue no sé si han visto la película de Big Short, ¿verdad? Se llama la película, creo, en donde Claro. el tipo se da cuenta de que fue a un prostíbulo y se dio cuenta de que tres prostitutas tenían tres propiedades y estaban hablando y no sé qué. Entonces, ¿verdad? Y bueno, y me imagino que tú también lo viviste en aquella época en donde a cualquier persona le prestaban. Hoy en día no. Hoy en día tenemos un mercado muy, muy, muy saludable. Eso tenía un nombre muy, muy particular que se llama el préstamo kamikaze, así le decían, Ok. porque sabías que no lo ibas a poder pagar, te ibas a suicidar en el camino, pero con tal de especular en la propiedad y tratar de revenderla, la gente lo tomaba, Sí, ¿cierto? Y había un sistema muy, muy, muy malo de parte de los ejecutivos de banca que tenían bonos en gran escala por colocar dinero, había un incentivo. Entonces imagínate, de un lado no pedían nada o muy poco y del otro lado los ejecutivos daban dinero sabiendo que el préstamo se iba a estrellar. O sea, era increíble, sí. pero esas condiciones hoy no existen. Hoy no existe. De hecho, están blindadas por legislación, por ley. No Claro. pueden existir, no lo permite la ley. La ley no lo permite. Claro. Ahora, otro de los factores importantes es la tasa de desempleo que ya lo mencionábamos, ¿verdad? Y podemos ver hoy. Esta diapositiva la sacamos hoy de la presidencia de los Estados Unidos, de un post que puso en Instagram la Casa Blanca, en donde podemos ver la tasa de desempleo extremadamente baja en el 3.6, en donde la Florida obviamente tiene una de las tasas mucho más bajas, ¿verdad? De toda la nación. Eh, Por cierto, me gustaría añadirte un pequeño comentario, Alex. Y sí, es que hemos hablado de las propiedades, pero así muy brevemente, en los bienes de consumo hay una escasez tremenda, hay mucha demanda. Tú quieres comprar un automóvil en los Estados Unidos, tú y yo esperamos meses. Yo esperé un año para que me entregaran el auto, pero no sí, yo particularmente, el de mi esposa, o sea, no hay automóvil, ha sido una escasez de automóviles. ¿Por qué, señores? Porque ha habido una disrupción de la cadena de oferta, o sea, los componentes que van en los autos. sí. Tesla, por ejemplo, no puede comenzar a construir, hoy lo leí, el Cybertruck, tienen todo en la fábrica listo y no hay chip. O sea, Sí, podrían prender la fábrica y falta un componente crítico, sí, ¿verdad? No puede. Entonces, la demanda sigue, por obviamente esa demanda genera inflación porque van a cobrar más por lo que no hay, pero tú vas a un supermercado, cosa que nunca hemos vivido en los Estados Unidos, Alexis. No hay esto o no hay aquello, o no hay, antes había 7 marcas, ahora hay 2. O sí, sea, es algo nunca visto en este país. De alguna manera, cosas que vemos en Latinoamérica o en otras economías donde están acostumbrados a esas cosas, aquí eso nunca, este era el país donde tú llegabas a cualquier súper y sobraba. O sea, el problema de llegar aquí en Estados Unidos a una tienda es no saber qué comprar, porque sí, hay tanto. Tú entras a una tienda por departamento y dices, oh, wow. Y estamos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? De que hay una solidez de demanda por parte del público en el consumo. El consumo sigue, no hay una debilidad de consumo. Y sí. de hecho, si hubiera algo de debilidad, no hay oferta. Sencillamente no puede caer porque no hay el producto, no hay exceso de producto. ¿Ok? Correcto, así es. Adelante. No, no, aquí ponía un poco en 1960 el tema del desempleo, ¿verdad? Y podemos ver aquí cómo ha sido la gráfica del comportamiento del desempleo y podemos ver que en el 2022 tenemos una tasa de desempleo realmente, realmente buena, ¿no? Donde solamente en marzo se produjeron 431 puestos de trabajo, entonces 431.000 puestos de trabajo, entonces Claro. esos son señales de que es una economía estándar. Ahora,
aquí que me encontré esto también, ¿verdad? Y lo quise traer en donde, si nos vamos atrás, ¿verdad? A la historia de las tasas en 1985, estábamos hablando nosotros de que una tasa premium, ¿verdad? Para aquellas personas que querían comprar, estaba en el 14.25 en el 85. ¿Te acuerdas tú de aquella época, estimado Tomás? Claro que me acuerdo. Es más, eso me parece un regalo, 14.25. En esa época yo había oído hipotecas del 17, 18%. Esto que ves aquí en ese periódico es como la oferta. O sea, wow, mira qué barato. Sí, es la oferta, correcto. Y Pero mira, nosotros todavía nos estamos quejando hoy porque estamos con tasas del 5%. claro, pero mira, todo es relativo. Fíjate, estos números, y esto es una frase que utilizo yo de vez en cuando, es comparado con qué, ¿verdad? Correcto, Fíjate, si tú tienes ahora, hablemos ahora por un momento, un ejemplo. Tú tenías un apartamento aquí en Miami y tú lo alquilabas en $2.800 al mes y me acuerdo antes de la pandemia, bueno, teníamos un 5% de retorno, ¿verdad? Ahora resulta que tú sigues siendo dueño de ese apartamento, pero ahora la renta no es $2.500 al mes, ahora son $4.000 al mes. Y ese correcto, es más o menos el número que un apartamento que vale 2.500 vale hoy. correcto. Ahora, yo hago una pregunta, ¿en cuánto subió tu retorno? Mm, Tú antes estabas al 5, ahora estás al 10. correcto. Entonces, si ahora te toca pagar un poco más de intereses para poder ganar ese 10, ¿importa de verdad? Vale. O sea, es como que yo voy a pedir prestado contra ese apartamento que está pagado y me voy a comprar otra propiedad. Porque mientras yo pueda hacer que el dinero que a mí me presten rinda más conmigo, voy a tener un diferencial. Si tú me prestas el 5 y yo le puedo sacar el 10, adivina qué, yo me estoy ganando el 5 sin poner un centavo. Estoy usando el dinero del banco con mi Ah, garantía. Y eso yo lo haría todos los días del mundo. O pienso que alguien no lo haría. O sea, ah, si yo puedo apalancarme, esa es la palabra, con el dinero del banco, aunque el dinero del banco sea más costoso, pero si yo le estoy sacando más plata, ¿qué importa? Las casas que nosotros hacemos, Alex, subieron 2,5 millones, de 2 millones a 2,5, pero en sí, vez de venderla en 5, la vendemos en 10. ¿Qué claro, importa si tengo que pagar $500,000 más? No claro, importa. Por claro. entonces digo, todo esto de los costos es algo relativo, comparado con qué. Y esa es la frase que les quiero dejar. Comparado con esta nueva condición. Correcto, así es, exactamente. Ahora, aquí tenemos la tasa, la comportamiento de la tasa de los últimos 2 años, en donde vemos pues que todavía estamos teniendo tasas bastante competitivas, ¿ok? Ahora, ya como conclusión, estimado Tomás, porque veo que hay preguntas también. En el 2007, porque quise traer como relación el 2007, que es lo que como la gente todavía está psicoseada con eso que nos pasó en el 2008, es normal el 2008 porque fue casi que una depresión, ¿verdad? Lo que vivimos y bueno, en 2007 los préstamos para los compradores eran del 90 al 100%, además eran sin verificación, es decir, que le prestaban el dinero para comprar una propiedad donde solamente tenían que poner el 10% en el peor de los casos, incluso no tenían que poner ni siquiera un solo dólar para comprar la propiedad. Hoy en día, actualmente la banca se asegura de prestar a compradores donde lo verifican muy bien y en donde por lo menos les piden, aquí en el caso de los inversores extranjeros, les piden por lo menos el 20, el 25 o el 30% de cuota inicial. ¿Ok? En el 2007, el inversionista extranjero compraba en Estados Unidos con un down payment, lo que veníamos diciendo con 20%, y la tasa por medio era el 8%. Hoy en día, la tasa de interés para las hipotecas están, bueno, ya está, aquí lo puse en 4.4, pero esta es la tasa que estamos hoy, pero podemos decir que está alrededor de 5.5. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, bueno, además, sin decir que en el 2007 la mayoría de las tasas de interés eran tasas que no eran fijas, eran tasas variables. Hoy en día ocurre totalmente lo contrario, el 90% de las tasas hipotecarias son fijas y la minoría, obviamente, un 10% es simplemente una tasa variable, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si tienes algo más que aportar acá como un resumen, ¿no? Digamos, como para ya decirle a las personas, hombre.
¿Cuál es el miedo, verdad? ¿Cuál es el miedo a invertir? Al contrario, hacer una inversión en bienes raíces todavía es una inversión inteligente. Mira, Alex, Florida, donde estamos nosotros, Orlando, Miami, esto va a seguir creciendo. Tú y yo estábamos en Orlando estos últimos 3 días y el número de turistas viniendo a Orlando es una cosa récord. Orlando pasó a ser, nos enteramos, el destino número 1 del mundo por encima de Francia. O sea, en Orlando va más gente que a toda Francia en un año y era el número, lo desplazamos. La gente va a seguir viniendo a divertirse, a pasarla bien, a shopping, a hacer negocios. Tenemos muchas industrias nuevas, tenemos fondo. Hoy salió una noticia de que el fondo Citadel de Chicago se muda completo y es uno de los fondos más grandes de los Estados Unidos, se muda a Miami. Eso viene con cientos o miles de personas, directas o indirectas, que trabajan con ellos, con empleos de pago alto. O sea, aquí sigue una manera. Yo digo que nosotros tenemos un microclima en Florida en medio de todo esto, ¿no? Y no quiero pecar de ser excesivamente optimista, pero definitivamente no vemos pesimismo. O sea, sentimos que esta noticia de los intereses y de la crisis es mucho amarillismo y mucha promoción, ¿verdad?, de noticias y de el gobierno que definitivamente sí está interesado en que tú no consumas tanto. Deja de consumir para frenar esto, pues al final nos afecta a todos, ¿no? La inflación es un efecto muy, muy bravo porque erosiona el poder adquisitivo de todos y nos afecta. Pero de ahí a que haya una crisis, digamos, un precipicio, como lo llaman, un precipicio inmobiliario, nada No, que ver. no. Yo digo, aquí la música sigue, aquí la orquesta sigue tocando, Alex. No, sigue tocando, es un buen, no, no nos acercamos a una debacle y la opción de inversión en bienes raíces todavía sigue siendo un buen negocio. La inflación va a continuar por lo menos unos meses más. Las tasas de interés todavía siguen siendo atractivas, ¿verdad? Y bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué mejor manera de blindarnos nosotros contra la inflación y todo lo que está pasando que inversiones en bienes raíces, ¿verdad? Además de que la guerra de Ucrania va a continuar, ¿verdad? Por un tiempo más, eso no lo conversamos, y está afectando no solamente el tema energético, sino también la red de suministro, el tema alimenticio, todo está subiendo. Entonces, en vez de tener el dinero en el banco, ¿verdad? Pongámoslo acá. Ahora, no hemos mencionado ni siquiera una de las causas principales por las cuales los latinoamericanos están invirtiendo aquí, que son los puntos políticos y económicos en Latinoamérica, porque no nos podemos negar de que cuando aquí estornuda, en Latinoamérica le da fiebre. Entonces, ¿qué mejor lugar que para tener su patrimonio, por lo menos parte de su patrimonio, que aquí en los Estados Unidos, en una ciudad como los Estados Unidos? Y además de que todo este socialismo, pues obviamente que nos persigue constantemente, siempre es una buena idea, ¿no? Tú que eres venezolano, tú... Alex, yo soy venezolano y te puedo decir, y les quiero decir a la sala, a los que nos escuchan, sobre todo los de Latinoamérica, que si el dólar te parece caro, recuérdate que yo le decía a mis compatriotas venezolanos que el dólar más caro es el que no se compraba. Y eso yo se los dije cuando el dólar estaba a 20. Y cuando estaba a 30 me decían, está muy caro. Yo le decía, el dólar más caro es el que no se compra. Y a 50 yo repetía lo mismo. Y a 80 repetí lo mismo y a 100. Y me decían, esto no puede seguir subiendo. Y yo le decía, sí puede seguir subiendo, pero si tenemos duda, mejor compremos los dólares, lo dejamos en dólares, ¿verdad? Porque en el peor de los casos lo repatriamos. Fíjate, tú, y hay gente que me hizo caso, gente que no. El dólar más caro, señoras y señores, es el que no se compra. Correcto, Ese así es es. el más caro de todos. Yo les recomiendo, si ustedes están considerando mover capitales, háganlo antes que después. Esto se han cometido más errores y más daño por no tomar una decisión que por tomar una decisión. Es Eso está que comprobado históricamente. completamente, es que no tomar la decisión es terminar comprando más caro, ¿verdad? Porque el dólar va a seguir subiendo y las propiedades van a seguir subiendo. La inseguridad y la inseguridad económica, política, jurídica hace que el capital se vaya. Y cuando el capital se va, los dólares cuestan más.
porque hay más demanda de dólares. Es así de sencillo. Y si tienes dudas, cómprate los dólares igual, lo dejas parqueado acá un Correcto. rato y ves si de verdad va por el camino. En mi opinión personal, y esto es opinión, todas estas monedas en Latinoamérica van a devaluar, unas mucho más que otras, porque definitivamente no tienen las condiciones económicas para sostener y el capital por miedo va a migrar. De hecho, ha estado migrando, ahora va a migrar aún más. Esa es mi opinión personal por el proceso que yo viví en Venezuela. Hoy en día, una casa que en Venezuela valía $200,000, señores, vale 10,000. Y te piden que por favor se la quite de las manos. Dame los $10,000, te la doy en lo que sea. Es una realidad triste, donde, yo te lo decía ayer, Alex, en un país donde vale más un automóvil que una casa. Es una locura. Sí. Son Hay síntomas de que algo, países las donde cosas no eso están bien. sucede, hay una descompensación, o sea, no cuadran los valores. Un automóvil no puede valer más que una casa. Los materiales, en la tierra, todo lo que va dentro de una casa, pero por todos estos temas del dólar, inseguridades, emigran. Entonces, la idea de este programa, Alex, seguramente como el que yo hago el webinar, es abrir los ojos y dar información para que la gente pueda tomar decisiones Con más tranquilidad, sí. con más tranquilidad, con más seguridad. Y bueno, seguramente que tendrán preguntas y dudas que creo que vamos a tener Sí, ahora. vamos a responder unas preguntas acá ya para responder acá a la... No, no quiero abusar de tu tiempo, Tomás, porque sé que tienes cosas que hacer, pero bueno, vamos a responder algunas. No te preocupes, yo siempre con gusto, Alex. Pero, Ricardo, pero acuérdate que me prometiste una cena en un sitio muy bueno. claro, claro, en el restaurante en el restaurante que tú escojas, me acuerdo que te dije. El de pescadito sexy. Eso. Ricardo nos pregunta, ¿qué porcentaje están prestando en finca raíz para colombianos? Estimado Ricardo, quiero decirte que aquí no hay discriminación de nacionalidad. El extranjero es tratado, bien sea, así sea ruso o chino, que hoy en día son los peores, los, digamos, enemigos aquí de americanos, tienen la misma tasa, ¿verdad? Estamos prestando hoy, como lo dije anteriormente, la semana pasada hubo un cliente que cerró el 4.75, promedio de las tasas está alrededor del 5%. Camila nos pregunta, luego de la estabilización de la inflación, ¿qué ocurre con los precios de los inmuebles? ¿Se quedarán quietos o bajarán? ¿Qué opinas de eso, estimado Tomás? Depende el inmueble que hayas invertido, ¿no? Porque hay Sí, inmuebles que obedecen puramente a demanda de oferta y otros inmuebles que obedecen a lo que rinden. Nosotros, Alex, tenemos distintas posibilidades de inversión en inmuebles que se rentan y se rentan a corto plazo. Todos los rendimientos pueden ser altos y esos rendimientos realmente son buenos. La oferta de inmuebles que se puede alquilar a corto plazo es limitada, está muy limitada por reglamentación y por regulaciones acá, de modo que nunca hay mucha oferta o demasiada oferta, y sobre todo Miami es un mercado, y Orlando también, los dos, donde la demanda de demanda hotelera y demanda de Airbnb es altísima. Entonces, va a depender de ambas cosas, pero para responderte la pregunta del otro lado de lo que digamos, ¿qué va a pasar con esa demanda? Recuérdate que aquí en Florida se mudan, antes de la pandemia, más de 1,000 personas al día. Aquí hay un flujo constante de gente que necesita dónde vivir, sí, sea sí, comprar o alquilar. Y ese flujo no es de ahora, eso viene de hace hace años. 15 años, eso viene y no para. Y bueno, y sigue, ¿no? O sea, es algo que es constante en nuestra economía aquí. Miami, Florida en general, no depende de su propia economía. Por eso a veces dice que la gente gana tanto y las viviendas valen tanto. Sí, pero es que viene gente de afuera, con dineros de afuera, ¿verdad? Bien sea americanos, europeos, latinoamericanos, y generan esta demanda por encima de lo que el ciudadano común puede pagar. Y de hecho, el ciudadano común americano se está teniendo que mudar a sitios más distantes y más baratos porque obviamente se le han subido mucho los valores. Pero Correcto. aquí esto no para. Yo vivo en Miami hace 46 años y de vez en cuando estornudamos, pero estornudamos por un año y después sigue. Que ha habido una demanda, pero sin parar constante. Mientras Bueno, que hay otros estados, Alex, que pierden población. Nueva cierto. York, Tienen un Chicago, crecimiento California, negativo.
están perdiendo población y adivina dónde va la gente, viene para acá. Somos el destino número 1 de migración interna de los En Estados Unidos. Estados Unidos, correcto, así es. ¿Cuál es la inversión mínima que se puede hacer para comprar una casa usada? Estimado Joana, eso depende de la zona en donde quieras comprar la propiedad, pero una casa aquí en Miami, digamos que ahí dirías tú 400, 500 mil dólares, una casa, ¿no? Estamos hablando en la migración interna. Fernanda nos dice, la migración interna de las personas en la Florida en el primer trimestre del 2022 se triplicó en relación al primer trimestre del 2021. ¿Qué quiere? Bueno, yo sé que antes de la pandemia estábamos hablando de 1,000 personas diarias. Esto quiere decir, nos quiere decir Liseta acá que se subió a 3,000. No sé que si así sea tanto, pero... Mira, hay cifras que podemos cuantificar muy puntualmente. Te voy a dar una, Alex, y esta la busqué yo. El servicio postal, y esto lo pueden constatar, lo pueden buscar. Servicio postal norteamericano logró tener una estadística de cuánta gente se mudó del estado de Nueva York al estado de Florida entre junio del 2020 y el junio 2021. Y el número es 330,000 personas. Eso fue hace básicamente, o sea, eso fue del 20 al 21. Correcto. Y ahora del 21 al 22 me atrevería a decir que no debe estar muy distante. Debe estar por ahí. Entonces ahí puedes extrapolar algunos números. Eso no toma en cuenta gente de California, Boston. Esos números vienen por ahí ahorita, ya está sacando la estadística. Va a haber estadística de eso, pero lo que sí sabemos es que hay una constante de gente viniendo para acá y te das cuenta, Alex, por el tránsito. El tránsito de Miami, que era chévere y benigno, ahora parecemos cualquier capital del mundo. O sea, ahora sí tenemos estatus de capital de Mumbai, de Nueva York, o sea, aquí hay tránsito, pero loco. Eso es en toda la Florida, no No, solamente Miami. tú y yo estábamos en Orlando ayer y es un drama circular. Y yo digo que es peor que Miami, Alex. Así es. ¿Es peor? Es peor, para mí sí. Porque es tránsito y además hay más distancia. Es más distancia, correcto. Vámonos con la otra pregunta. ¿Y el fenómeno es sostenible en el tiempo? Es decir, la recesión puede llegar el próximo año. Bueno, no sabemos qué va a pasar. No podemos especular con lo que va a pasar en el futuro. Esperemos que la recesión no nos dure tanto. Ahora, Si tuviéramos bolita de cristal, Alex, fuera como que ya sabemos el número del loto que paga 300 millones. Ya no hacemos el webinar la semana que viene. ¿Qué requisitos se deben reunir para un inversionista extranjero residente puede obtener financiamiento de una propiedad usada? Elizabeth, muy fácil. Ya lo hemos comentado en diferentes webinars que hemos anteriormente. Necesitas básicamente una certificación de un contador que certifique cuánto dinero te ganas, la fotocopia de los últimos 2 extractos bancarios donde tienes el dinero para hacer la inversión, una referencia bancaria de un banco donde tengas una cuenta y que certifique que nunca has tenido problemas con el manejo de la cuenta. Necesitas fotocopia de pasaporte, fotocopia de la visa, llenar un formulario y una fotocopia de un recibo de servicio público para confirmar tu dirección de domicilio en tu país. Es lo único que necesitas y bueno, y ya con eso tienes supremamente. Dime. Me gustaría decir algo porque noto que la pregunta es la segunda pregunta de una propiedad usada, ¿no? Por alguna razón, en la mente de las personas piensan que una propiedad usada probablemente va a ser más barata que la nueva. Pasa que como no están aquí, no entienden la dinámica. Sí. Quiero, señoras y señores, aclararle que es extremadamente más difícil comprar una propiedad usada que una nueva. Las usadas tienen múltiples ofertas por encima del precio que piden. Y es un proceso muy frustrante cuando tú vas a comprar una propiedad y haces 5 ofertas y no eres el vencedor de esa oferta. Cuando tú compras algo en preconstrucción, tú tienes el privilegio, porque eso es un privilegio de poder elegir y recibir una propiedad por tu depósito. Ahora, a lo mejor hay que esperar un poco, pero les voy a decir brevemente, las propiedades usadas tienen arreglos, no tienen garantía, pueden tener problemas de lo que llaman special assessment. Un edificio viejo
tiene que hacer inspecciones, reparaciones, o sea, hay cargos de condominio que pueden afectar, y eso sí afecta el valor de una propiedad, Alex, porque cuando tienes una propiedad y el condominio dice, ahora todo el mundo tiene que gastar, darme 20,000 o 30,000 dólares extraordinarios para hacer un arreglo en el edificio porque no hay reserva, Sí. shock, porque entonces, ¿sabe qué pasa? Ahí es donde ocurre, donde varias personas no pueden pagar y tienen que vender la propiedad forzadamente y inundan el mercado de inventario y te hacen bajar el valor. Y esto, la gente que no está aquí en Estados Unidos, está en Latinoamérica, no lo ve con este ojo porque no lo han vivido. No, Nosotros aquí lo hemos vivido. Adelante. hay un tema importante de que hoy en día los que sabemos que hay escasez de inventario no solamente somos nosotros los que estamos en este mundo, lo sabe todo el mundo y hoy en día la gente sabe y dice, hombre, yo tengo este apartamento, tengo esta casa, mi apartamento yo sé que vale 400, pues el que me dé 600 yo lo doy, entonces yo se lo doy. Entonces, ¿qué pasa? Están especulando y hay gente que lo está comprando porque hay gente de otros estados que incluso sobrepagando el precio real de la propiedad, todavía le sigue pareciendo barato comprar aquí en la Florida. Entonces eso está causando que las personas, pues obviamente, o sea, yo le digo a mis clientes, si tú quieres comprar una propiedad usada, más cara que una propiedad nueva, ya eso es un tema tuyo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo. Pero el tema es mejor comprar una propiedad nueva por muchos motivos. Pero no hay diferencia, pero lo que dices tú, estimado Tomás, de que no hay diferencia entre una propiedad nueva y una propiedad usada en términos de financiamiento como tal. No, eso no, es No. correcto. ¿Qué requisitos se deben reunir para un inversionista? Esa la respondí. The Big Short sí es una muy buena película. ¿De cuánto es la inversión? Bueno, la inversión depende del bolsillo de Matías, estimado. La inversión mínima que yo recomiendo acá, el dinero, el mínimo dinero que necesita para hacer una buena inversión acá son $150,000, ¿ok? Dino nos pregunta, ¿qué dice la data o qué opinan ustedes a esos inversionistas que dicen que van a esperar unos 6 meses o un año por razones obvias que se deciden en el futuro? ¿Qué dice eso? ¿Ah? Eso es el reflejo de alguien, digamos, que dice, bueno, es que yo tengo una bolita de cristal y puedo adivinar cuándo va a ser el momento justo. Sí. Warren Buffett, el mayor inversionista de mayor éxito en el planeta, lo pueden buscar, dice que el mayor error es tratar de ponerle timing al mercado, que lo que importa no realmente es el timing, que lo que importa es lo que estás comprando, la calidad de lo que estás comprando, porque nadie tiene una bolita de cristal, Alex, para adivinar cuándo es el momento justo. No existe. No Eso es existe. como nosotros vamos a predecir algo, no. Podemos mirar la historia hacia atrás y en base a la historia extrapolar al futuro y decir, bueno, si todo se mantiene así, va a ser esto, pero ninguno de nosotros puede decir eso. Es muy, muy, muy difícil. La compra de un inmueble de $1 millón, $300,000 inicial más $700,000 financiamiento aplica para acceder a visa de inversionista. Mira, eso es un tema que tendríamos que analizarlo con un abogado de inmigración. Nosotros no somos las personas. Sé que por una inversión de $1,800,000 en efectivo, ¿verdad? No, sin financiamiento, puedes obtener una visa de residente americano, más no financiada. Es decir, o sea, sí opciones, pero a través de una mínima inversión que es de $800,000. Bueno, son muchas preguntas, estimado Tomás, pero digamos, ¿dónde comprar? Alex, tienes un webinar muy popular. No, imagínate, si nos vamos a estar... Yo lo que les voy a pedir, estimado Tomás, es que vamos a reunirnos personalmente, ¿verdad? Y le respondemos todas esas preguntas. No, personalmente no, porque hoy tenemos la bondad de que tenemos en la herramienta, una herramienta como Zoom o una herramienta como el WhatsApp, en donde, claro que sí, con mucho gusto podemos tener una reunión personalizada, privada y responderle todas las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, mi estimado Tomás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por aceptar mi invitación. Gracias. Siempre es un placer tenerte. Tú sabes que hay una gran admiración de mí hacia ti por toda la experiencia y por toda esta sabiduría que siempre tienes y que siempre tratas de aportarnos. Y gracias a toda la audiencia, ¿verdad? Por haber asistido. Espero que esta información que les dimos hoy con mucho cariño les haya gustado y les ayude a tomar una decisión mucho más clara, ¿verdad? Y con mucha más tranquilidad acerca de la inversión que usted quiere realizar aquí en
Estados Unidos. Así que fue un placer haber estado con ustedes hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con mucha más información acerca de los bienes raíces e inversiones aquí en la Florida. Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, Tomás. Buenas noches a todos. Gracias.